Hola, soy Madeline Ferrer, estudiante de la Unidad Educativa Julio Moreno Espinosa, del primer año de Bachillerato Internacional, y hoy les voy a hablar sobre los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje es el uso incorrecto del vocabulario, ya sea al hablar o al escribir, de modo que dificultan la interpretación de un mensaje. Tenemos algunos tipos de estos vicios, entre los que se encuentran la anfibología, que es el doble sentido de una palabra o frase, de manera que da lugar a más de una interpretación errónea. Por ejemplo, se vende un mantón para señora de Manila. ¿Quién es de Manila? Nos da a entender que es un mantón de Manila o que la señora es de Manila. De modo que el modo correcto que deberíamos decir es: se vende un mantón de Manila para señora. Otro vicio del lenguaje que encontramos es el arcaísmo, que es el uso de expresiones antiguas que solemos decir pensando que aún podemos utilizarlas como si formaran parte del lenguaje actual. Por ejemplo, encontramos la palabra anteojos, que era usada en la antigüedad, pero hoy se dicen lentes. O si no, también encontramos la palabra chiripa, que también se la solía decir antes, pero significa en realidad suerte y es como se lo emplea hoy en día. Y por último tenemos la palabra enflacar, que lo que hoy empleamos es adelgazar. Y así existen un sinnúmero de ejemplos más sobre este vicio del lenguaje. También tenemos al sonsonete, que es alterar la entonación de algunas de las consonantes. Por ejemplo, algunas personas solemos cometer el error de pronunciar chalchicha y lo correcto es salchicha, o en vez de leche pronunciar leche. Y asimismo, por ejemplo, tenemos la palabra sensacional, que solemos pronunciar, o algunas personas suelen pronunciarla como sensacional, o sea, empleando la letra Z. Otro ejemplo del vicio del lenguaje encontramos es el barbarismo, que es el empleo de vocablos inadecuados, ya sea en el habla o en la escritura. Un ejemplo que encontramos, es un error muy frecuente que ciertas personas suelen cometerlo. Por ejemplo, en las terminaciones verbales, de aste, iste o hace y ese. Por ejemplo, ya aprobaste el examen, y eso en realidad está incorrecto, porque debemos decir ya aprobaste el examen o dijiste que vendrías. Otro vicio del lenguaje más conocido es la cacofonía, que se hace referencia a la repetición excesiva de algunas vocales de las mismas sílabas o letras. Por ejemplo, la agua, la aula, la ave. Y esto es incorrecto en cuanto al castellano. Lo correcto sería decir el agua, el aula o el ave. También tenemos al extranjerismo, que como su nombre mismo lo dice, consiste en emplear palabras extranjeras en el castellano. Por ejemplo, algunas personas suelen decir el number one. Esto ocurre cuando hay un fans de algún artista, y lo correcto sería decirlo en nuestra lengua, el castellano, el número uno. Asimismo, encontramos personas que suelen decir afiche en vez de decir un cartel, que es lo adecuado, o decir bye en lugar de adiós. También encontramos lo que es el hiato, que esto es el encuentro de vocales seguidas en la pronunciación. Por ejemplo, iba a alzar ese espejo. Para evitar esto, porque el sonido es un poco desagradable o incómodo, debemos optar por utilizar sinónimos para que no exista esta redundancia, se podría decir, de palabras.
También encontramos lo que es el idiotismo, que es el modo de emplear palabras que van en contra de las reglas gramaticales y sin embargo es correcto emplearlo o usarlo en algunas lenguas. Por ejemplo, déjeme que le diga. Y lo correcto sería, o lo que las personas que hablamos castellano diríamos es permítame decirle. O si no, se lo diré un poco más tarde. Cuando nosotros empleamos luego se lo diré. Asimismo, tenemos otro vicio del lenguaje que es la impropiedad, que como su nombre mismo lo dice, es la falta de propiedad en el uso de palabras que tienen un significado distinto del que normalmente poseen. Por ejemplo, el coche era bien grande, cuando podríamos decir el coche era muy grande. También tenemos al neologismo, que es el empleo de nuevos vocablos que surgen por el uso cotidiano o son formados intencionalmente para designar las cosas. En especial, esto suele darse con respecto a la ciencia y las tecnologías. Por ejemplo, laptops, notebooks, smartphones o así un sinnúmero de ejemplos que utilizamos que prácticamente se vendría a relacionar con el extranjerismo, porque pudiéramos decir el celular o la computadora o un cuaderno. El pleonasmo es otro de los vicios del lenguaje, y este es el uso de palabras innecesarias en una frase, puesto que dentro de ella ya vienen incluidas o implícitas. Por ejemplo, persona humana. Ya sabemos que una persona es humana. O también tenemos un caso de decir muy óptimo, que al decir óptimo ya queremos dar a entender que tiene un gran valor de ser optimista. También tenemos la redundancia, que como su nombre mismo lo dice, es utilizar palabras superfluas dentro de una oración. Por ejemplo, y un error que es muy utilizado frecuentemente es al decir subir arriba, sabiendo que si vamos a subir es porque vamos a dirigirnos en una dirección hacia arriba. Dentro de este gran número de vicios del lenguaje también tenemos al solecismo, que es construir una oración incorrectamente con errores sintácticos. Por ejemplo, tenemos el carro chocó con una vaca. Esto nos da a entender que dentro del carro iba con una vaca, entonces el carro chocó. Pero lo correcto sería decir, si queremos expresar que el carro chocó contra una vaca, porque es una gran diferencia entre estas dos oraciones. También tenemos lo que es la ultracorrección, que es deformar una palabra creyendo que de esa manera es correcta, por la semejanza que tiene con otra. Por ejemplo, un error comúnmente cometido es decir inflación, que esa palabra en sí no existe. La palabra correcta es inflación. Asimismo con la palabra afición, que no realmente tampoco existe esta palabra y la palabra correcta es afición. El vulgarismo también pertenece al grupo de los vicios del lenguaje y este consiste en usar o decir una frase incorrecta y generalmente es utilizado por las personas que no tienen cultura. Por ejemplo, estas personas suelen decir fuimos, que lo correcto es fuimos, o si no, nosotros, que lo correcto es nosotros. Y así también tenemos otro ejemplo como buenísimo, cuando debemos decir que es correcto buenísimo. También encontramos el dequeísmo, que es añadir elementos innecesarios de enlace. En este caso es el de que. Por ejemplo,
encontramos dijo de que se iba. Es como que o sea, la terminología de está de más en esta oración. Podríamos decir, y que es correcto emplearlo, dijo que se iba. Asimismo, pienso de que vendrá. La palabra de o el enlace de está sobrante en esta oración y lo correcto sería pienso que vendrá. Así, en lo contrario a este es el adequeísmo, que es eliminar elementos que son necesarios, elementos de enlace que o sea, sí valen en una oración. Por ejemplo, no te olvides sacar al perro o no te olvides pasear al perro. Cuando lo correcto que deberíamos decir, no te olvides de pasear al perro. También encontramos lo que son los vicios gramaticales, que esto hace referencia al mal uso o sea, al uso incorrecto de los signos de puntuación. Por lo general, en la escritura solemos escribir el punto alejado de la palabra. Por ejemplo, escribimos digamos, pongamos un ejemplo de una oración. María se fue al parque. Al lado de la palabra parque dejamos un espacio y colocamos el punto, cuando lo correcto es ponerlo junto a la palabra parque. También tenemos lo que son los modismos, que estos asimismo son modos propios de una lengua, pero se alejan de las reglas generales de la gramática. Por ejemplo, aquí hay gato encerrado o te ahogas en un vaso de agua. También tenemos a otro vicio del lenguaje, que son las muletillas, y estas son conocidas mucho porque son palabras que muchas personas utilizan para servirse de apoyo cuando están hablando. Por ejemplo, en una exposición sabemos utilizar la palabra y nos quedamos así porque de repente se nos suele olvidar lo que queremos decir a continuación, o la palabra y o sea en constante tiempo y la mayor parte de las veces la utilizamos en decir hasta que nos acordemos lo que queremos proseguir diciendo. La ambigüedad. Esto consiste en la falta de claridad que hay en una oración, lo cual nos da a entender que existe una doble interpretación o comprensión. Por ejemplo, la perra de Ana está enferma. En ocasiones muchas personas suelen ofender a otras. Entonces, esto daría a entender que se refiere a que Ana tenga una perra y ella esté enferma, o que Ana es una perra y está enferma. También encontramos lo que es la monotonía o la pobreza léxica, que esto ocurre generalmente cuando una persona no tiene mucha experiencia con la lectura. Por eso es recomendable que se tenga el hábito de leer para conseguir mucho vocabulario y evitar cometer este vicio del lenguaje. La monotonía es el uso insistente de las mismas palabras o términos para los cuales para expresar ideas distintas y para las cuales existen otras palabras más concretas o más conocidas como los sinónimos. Por ejemplo, valorar todo lo que tienen tus valiosas acciones. Entonces estamos utilizando mucho la palabra valorar porque cuando ocurre esto no tenemos más palabras en nuestra mente para poder expresar las ideas. Este vicio también suele ocurrir con la mayoría de los verbos, por ejemplo, hacer, decir, estar, y digamos empleamos con el verbo hacer muchas tareas, hacer una casa, hacer un dibujo, hacer esto o lo otro. Entonces, para evitar esto de utilizar una sola palabra para designar algunas ideas, debemos emplear sinónimos. Otro de los vicios del lenguaje es el apócope. Este hace referencia a acortar informalmente las palabras, es decir,
cortar las palabras de las que queremos dar a expresar. Por ejemplo, Rodri compró una bici. Lo correcto sería decir el nombre completo, porque Rodri podremos suponer que hace referencia a Rodrigo. Compró una bicicleta. Entonces debemos tratar de decir las palabras completas, porque es un error acortarlas. También tenemos lo que es la coprolalia. Esta en sí son las groserías que muchas personas suelen emplearlas. Por ejemplo, Gustavo se emputó con todas las personas. Entonces este es un error que debemos evitarlo, porque no es algo agradable que una persona emplee estas groserías cuando se está expresando con otras personas. El folclorismo es otro ejemplo que está incluido dentro de los vicios del lenguaje, y este hace referencia al uso excesivo de las expresiones típicas de un país. Tenemos como ejemplo: aquella niña hace mucho tiempo que ya no arrastra la bolsa de pan. O sea, en ocasiones la palabra arrastra la bolsa de pan es una expresión típica de un país X y ya se hace un abuso de emplear esta expresión. También tenemos al laconismo, que es la brevedad en las respuestas que vamos a dar a cuando nos hacen una pregunta, o es decir, un mensaje incompleto. Digámoslo que al responder simplemente damos una idea vaga y sin argumentación. Por ejemplo, ¿por qué eres tan dramático? Porque sí. Y la idea la deja en el aire flotando y no nos da una respuesta argumentada. Tenemos también lo que es el vicio del lenguaje llamado metaplasmo, que es el agregar o quitar un sonido que es propio de una palabra. Por ejemplo, esa chica cumplió 18 años. En este caso estamos quitando el sonido de la palabra 18, porque solo estamos diciendo 18. Entonces es un error que es incómodo al escucharlo cuando estamos relacionándonos con otras personas. Encontramos también lo que es la metátesis. Es la correcta pronunciación. Otras personas hacen un uso incorrecto de la tilde. Este vicio del lenguaje hace referencia a los cambios de posición de un sonido en un vocablo. Por ejemplo, la madre peñiscó a su hijo. Digamos, la palabra correcta es pellizcó, pero en este caso hemos empleado la madre peñiscó a su hijo, o en ocasiones solemos hacerlo sin entonación: la madre peñisco a su hijo. Entonces es como que tiene una incoherencia al no emplear bien los signos de puntuación o las reglas ortográficas. El último vicio del lenguaje que encontramos son las perífrasis, que es el rodeo de palabras, es decir, decir mucho para expresar poco. En este caso viene a ser sinónimo de divagar, que queremos decir una frase o una idea corta, pero hacemos uso de un sinnúmero de palabras. Por ejemplo, esto es muy ocasionado en una exposición cuando tenemos que dar un tema. En el caso de las personas que no estudian, entonces al no conocer el tema empiezan a decir cosas que no vienen al caso. En sí quizás tengan una idea vaga de lo que quieren decir, pero no más de eso. Esta ha sido mi presentación acerca de los vicios del lenguaje. Espero que les pueda ayudar en algún estudio. Muchas gracias.